Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean muy cordialmente bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que hoy pues se viste de gala porque amén del tema tan importante que vamos a abordar, no solo por lo novedoso, sino por lo trascendente como un instrumento fundamental para el combate contra la corrupción, que es justamente la protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción. Nos acompañan quienes hoy podríamos considerar son artífices de esta normatividad. Por una parte, pues les quiero presentar a la señora diputada por la 65ª legislatura, la licenciada Cintia López Castro, que nos hace el honor de acompañarnos, pues directamente desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Muchísimas gracias, diputada, que se tomó este tiempo para compartirlo con los barristas. Igualmente presentarles al maestro César Román Mora Velázquez, titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo. Y finalmente, y no menos importante, también al doctor Agustín Manuel Barrera Carrera, que fuera director jurídico de la Contraloría Interna de el Estado de Hidalgo y que también participó activamente en la iniciativa y ulterior promulgación de la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción del Estado de Hidalgo, una legislación que actualmente ya se encuentra en vigor. Debo de decir también con gran beneplácito que la diputada López Castro ha logrado que ya su iniciativa de ley federal haya sido aprobada en la Comisión de Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados. Está pendiente todavía algunas discusiones en particular y que pase también por otras comisiones, pero va por un camino muy prometedor esta nueva legislación. De tal manera que pues les doy la más cordial bienvenida igualmente a los alumnos de la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo, que también les agradezco que como nuestra fuerza fundamental de estudio y de futuros profesionistas estén preocupados y conscientes de esta problemática tan importante que nos aqueja a toda la sociedad mexicana y que es la lucha por la erradicación de este flagelo social. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Sean ustedes también muy cordial bienvenidos y desde luego a todos los miembros de la Comisión de Anticorrupción de nuestro colegio. Yo quisiera, antes de iniciar esta sesión, recordarles que al término de esta sesión tendremos una sesión extraordinaria para el efecto de cumplir con los estatutos de nuestro colegio y nombrar a un miembro que formará parte del colegio electoral de nuestra institución. De tal manera que les suplicaría muy atentamente a los miembros de la comisión, si nos dispensan unos cuantos minutos, lo haremos en una forma muy breve y sencilla para cumplir con este requisito tan importante. Pero desde luego dejo el vocato di cardinale pues en manos de nuestros acompañantes del día de hoy y le cedo la palabra a nuestro subcoordinador, el maestro Luis Hernández Martínez, para que sea tan fino de presentarnos a nuestros participantes en este conversatorio. Nuevamente, muchísimas gracias por su presencia y espero de verdad que disfruten mucho esta sesión. Muchas gracias, Sergio. Bienvenidos todos, es un placer que estén aquí con nosotros en esta sesión. Procedo a mencionar de manera breve, porque la verdad es que la currícula de todos nuestros expositores está para dar y para regalar y compartir a los que estamos aquí presentes. Entonces, bueno, comienzo con la diputada Cintia López Castro. Ella está cursando actualmente un doctorado en Administración Pública, tiene una maestría en Gobierno y Política y también una licenciatura en Administración Pública. Su trayectoria política, bueno, la verdad es que es extensísima, ha sido asesora en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, representante del PRI ante COPAL, secretaria de Gestión Social del PRI, ha sido consejera política nacional, coordinadora de diputados locales, consejera nacional de la Confederación Nacional Campesina, y bueno, pues ya escucharon a mi querido Sergio, es junto con nuestros expositores una de las impulsoras de esta ley, de esta iniciativa de ley, que esperemos pronto sea aprobada. Bienvenida, diputada Cintia López Castro, a esta su casa. Es un gusto que estés aquí con
nosotros. Buenas tardes. Nos acompaña también César Román Mora Velázquez. Él fue regidor en el Cabildo y secretario de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México. Impartió diversos cursos y capacitaciones en materia de fiscalización, auditoría y procedimientos de responsabilidades en la UNAM. Además, fue catedrático en diversas materias, dentro de las que resaltan las de transparencia y rendición de cuentas, ahí mismo, en la máxima casa de estudios. Ocupó el cargo de secretario general del ICADEP Nacional y actualmente se desempeña como secretario de Contraloría del Estado de Hidalgo. Tiene una licenciatura en Derecho por la UNAM, maestro en Gobierno y Políticas Públicas, maestro en Anticorrupción, ambas por la Universidad Panamericana. Gracias por estar aquí, maestro César Román Mora. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Y lo más importante que faltó, fui alumno 2 veces de Sergio. ¡Qué barbaridad! Mira nada más para cerrar con broche de oro. Muchas gracias, César. Bienvenido. Y tenemos también al doctor Agustín Manuel Barrera Carrera. Él ha sido, bueno, su experiencia también es abrumadoramente rica. Ha sido abogado postulante, ha desarrollado diversas actividades académicas en instituciones de educación superior públicas y privadas. Fue agente del Ministerio Público del Fuero Común en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, subdirector de procesos penales en Zagarpa, jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Federal de Zagarpa en el Estado de México, director general de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Juegos y Sorteos de Segov, asesor jurídico honorario de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, consultor privado en materia contenciosa administrativa y finanzas municipales, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha hecho también investigación del Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en la Universidad de Zaragoza, España. Es maestro en Amparo por la Universidad Autónoma de Durango y candidato a doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico México y candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte. Agustín Manuel Barrera, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Es un verdadero placer de partir con ustedes. Gracias. Sergio, preámbulo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, mi estimado Luis. Antes de iniciar esta sesión, quisiera recordarles para los efectos de la barra que por favor a través del chat registren su asistencia para efecto de tomarles la asistencia que corresponde y que sea acreditada su asistencia a esta sesión. Nuevamente, muchísimas gracias. El fenómeno de la corrupción en nuestro país, y lo sabemos, es uno de los grandes temas nacionales. Pero no solamente debo de decirlo que ocupa la agenda nacional, sino que ha sido también materia de estudios internacionales. De hecho, desde la primera convención regional de la Organización de los Estados Americanos de 1996, mejor conocida como la Convención de Caracas, un año después, la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para combatir el cohecho de servidores públicos en transacciones comerciales internacionales. Y finalmente la Convención de Mérida del 2003 de las Naciones Unidas, pues se han ocupado esencialmente de erradicar este fenómeno, pues a través de 3 grandes líneas. En primer lugar, el fortalecimiento de la cooperación internacional. Sabemos claramente que hoy las fronteras nos dividen territorios, mas no nos dividen problemas, de tal suerte que lo que aqueja a una nación, por supuesto que trasciende al orbe entero. Máxime hoy una época en la que gracias a las tecnologías de la información, al uso de la inteligencia artificial y los medios remotos de comunicación electrónica, prácticamente se puede dar la vuelta al mundo a la velocidad de la luz. Entonces, esto es un tema muy importante de cómo pueden fortalecer las naciones sus mecanismos de intercambio de información. Por el otro lado, el otro gran pilar sobre el que descansan estas convenciones internacionales es la búsqueda en la recuperación de activos producto de los actos de corrupción. Y finalmente, pues fortalecer instituciones que pudiesen dedicarse en forma especializada en combatir este fenómeno. En todas estas convenciones encontramos un común denominador, que es precisamente el fomentar la cultura de la denuncia de los actos de corrupción.
Sabemos que este es un fenómeno que no puede ser detectado en forma espontánea, sino que es motivo de inteligencia en la investigación y solamente puede lograrse gracias a la participación comprometida, entusiasta, transparente y de buena fe que puedan tener todos los agentes de la sociedad para tratar de erradicar este fenómeno. Y por cierto, pues yo comenzaría este conversatorio, lo vamos a manejar a la luz de preguntas y respuestas muy sencillas y muy rápidas para que demos ocasión a recorrer los principales temas que nos involucran esta tarde y desde luego abrir el conversatorio a nuestro público para que a través del chat, por favor, si son tan amables de plantear sus preguntas para que nuestros asistentes nos tengan la gentileza de ilustrarnos con sus puntos de vista. Y yo comenzaría preguntándole a nuestra amiga Cintia. Cintia, ¿por qué crees que es importante la lucha contra la corrupción? Muchas gracias, querido Sergio. Tienes que ponernos minutos porque si no, se nos va. Entonces tú me vas diciendo más o menos cómo vamos. Primero quiero agradecer la invitación, querido doctor Sergio, de poder tener este gran honor, esta gran distinción de poder estar con todos ustedes, con toda la barra nacional de abogados. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco de manera muy especial al secretario César Mora, gran amigo desde hace muchísimos años, por invitarme. Y además, bueno, ya les iré platicando que me di la tarea de pues inspirarme en lo que él hizo y el gran trabajo que se hizo en Hidalgo. También felicitar el trabajo del gobernador Omar Fayad. Y bueno, pues de esto les quiero platicar. Entonces a mi amigo César te saludo con mucho cariño. También saludo a Rigo, director, qué gusto verte, qué gusto saludarte. Igual, Luis, es un gusto estar aquí con todos ustedes y bueno, pues saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. A ver, yo les quiero hablar de el tema corrupción. Yo soy política soy diputada desde los 28 años. Hasta el día de hoy, los diputados tenemos la fama de lo peor aceptado en la población. Sigue habiendo una profunda corrupción en el ámbito político, cosa que me avergüenza mucho decirlo. Y en mi caso es importante la lucha con la corrupción en todo sentido. Seguimos viendo que nuestro país hay una corrupción en el día a día, hay una corrupción en el quehacer político, hay corrupción en hacer un trámite, hay corrupción todo el tiempo y eso, bueno, pues sin duda nos pone en uno de los países con más altos índices de corrupción a nivel mundial. Les quiero dar unos datos. La última encuesta realizada de Mexicanos contra la Corrupción habla de que la sociedad mexicana, el 40% de las personas que fueron consultadas hablan de que la impunidad es la principal causa de corrupción en México. Es decir, hay corrupción, pero hay impunidad. No hay cómo se les castigue, no se toman represalias, no se denuncia. Y bueno, pues esto se convierte en un problema en todo sentido. Y les comparto otro dato. 45% de los mexicanos creen que estos actos de corrupción nunca se castigan y de solamente 1% cree que a veces se llegan a castigar. Entonces, bueno, en este índice de percepción de la corrupción y transparencia internacional de México, en una escala de 0 a 100, les quiero decir que México está en el lugar 28 en corrupción y se ubica, desgraciadamente, en la posición, y me lamento mucho decirlo, 138 en un rango de 180 en comparación con otros países del mundo. Es decir, nos ubica como uno de los países Cintia, más corruptos del mundo. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, adelante, mejor, adelante. Gracias, adelante. ¿En qué se quedaron? Espero que no mucho.
No, Bueno. tú muy bien. Hubo una interferencia de audio, pero lo tuyo Ok, se gracias. entendió perfecto. Sí, los saludo a todos, los saludo a todos. Estoy aquí en Naciones Unidas, en Nueva York. Tengo la oportunidad de estar aquí. Tengo una presentación mañana en la sede de Naciones Unidas sobre el tema de movilidad segura. Entonces, bueno, disculpen, aquí pedí una oficina para conectarme, disculpen los problemas de conexión. Entonces, ¿qué les quiero transmitir aquí? No, somos de los países más corruptos a nivel mundial. Es un problema que nos aqueja a todos los mexicanos en el día a día, en el trabajo, en lo laboral y en el ámbito político. Bueno, pues es algo de lo que la gente además está muy cansada. Se requieren gobiernos transparentes, se requieren rendición de cuentas. Y les voy a dar otro dato. Organizaciones como por ejemplo el Instituto Mexicano de Competitividad estiman que el 5% del Producto Interno Bruto de México se pierde por corrupción. Otros informes han llegado a decir que es hasta el 9% del Producto Interno Bruto. Entonces, imagínense esta cantidad de dinero que se pierde por corrupción. Es un tema importante. La denuncia es una de las formas más efectivas para combatir esos actos de corrupción. Y bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que combatir? Los altos niveles de impunidad en la detección, investigación y sanción de faltas administrativas, la persistencia y los márgenes de discrecionalidad en el servicio público y pues los abusos de poder. Yo les quiero decir que algo que vemos en otros países es que hay mucho mayor denuncia, mucho mayor transparencia y pues si algún servidor público cae en algún acto de corrupción es denunciado. ¿Qué vemos en nuestro país? Que bueno, no pasa nada y los ves estando en un lugar y luego en otro lugar y luego en otro lugar o cambian los sexenios y siguen trabajando. Entonces es indispensable, y con eso concluye esta pregunta, promover la cultura de la denuncia en la sociedad, pues con una campaña permanente, pero además, pues es sin duda el tema de educación, desde que se pueda educar a nuestros niños, hacerlo de manera transparente, que se forme a los servidores públicos, a que no haya abusos de poder, a que no haya corrupción. Ahora ustedes dirán, los que me están viendo, oye, diputada, pues está muy bien, pero ¿cómo lo logras? A ver, ¿cómo lo logras? Primero, desde mi punto de vista, desde el ámbito del servidor público. En el caso mío desde el legislativo, necesitamos más servidores públicos que entiendan lo que es el servicio público, que puedan tener una carrera limpia porque están para servir y no para servirse. Necesitamos políticos y legisladores que estén por el simple hecho de servir a su país y no por lo que van a ganar, por lo que van a hacer. Y por último, debe de ser tremendamente castigado. Yo les quiero decir que en los 8 años que llevo de legisladora, nunca he hecho un solo negocio de ningún tipo. Y es bastante difícil porque por supuesto que hay muchas ofertas, pero uno debe de mantenerse limpio porque me dedico a legislar, no puedo ser juez y parte. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues teniendo claro por qué soy diputada, teniendo claro para lo que estoy en mi país, y creo que tenemos que ser mucho más estrictos en cuanto al conflicto de intereses. En nuestro país vemos hoy en la Cámara de Diputados muchas personas que son, por ejemplo, son líderes de transporte y son diputados y están en la comisión de transporte, o bien en el tema, no sé, educativo, ¿no? Son líderes sindicales y están en la comisión, pero hay un conflicto de interés. ¿Qué necesitamos? Servidores públicos que estén totalmente ajenos de cualquier conflicto de interés. Y me parece que la denuncia es fundamental, no como un proceso de venganza, sino con reglas transparentes para combatir la corrupción y la impunidad. Entonces, bueno, pues un poco esta introducción. Que a eso nos vamos Gracias. a referir precisamente, Cintia, en la siguiente intervención, que amablemente nos hagas el favor de tener, pero por lo pronto, pues me quedo precisamente con estas ideas fundamentales, el tema de impunidad, el tema de corrupción, los altos índices de percepción y sobre todo el papel tan importante que tiene el Poder Legislativo. Y yo le preguntaría a nuestro maestro César Román Mora, Contralor Interno en el estado de Hidalgo,
César, desde tu punto de vista, ¿cuál es tu experiencia respecto al combate contra la corrupción? Fíjate, Sergio, que comentó algo bien la diputada, que yo he visto en muchos lugares que dicen que la corrupción cuesta el 9%. Yo por más que he tratado de saber cómo es que sacan justamente ese dato del 9%, nunca lo he encontrado. Incluso el presidente de la República ha comentado justamente ese dato. Pero yo te puedo comentar que tan solo aquí en el estado de Hidalgo, yo creo que y costaba mucho más del 9%, porque es más, nada para ponerlo como comparativa, el tema de combatir la corrupción, si lo quieres ver como estado, puede ser hasta un excelente negocio. Entonces, realmente el combatir la corrupción aquí realmente nos ha traído grandes beneficios. Nosotros teníamos un presupuesto en la entidad de menos de 30,000 millones de pesos cuando llegó el gobernador Fayad. El día de hoy tenemos un presupuesto de 54,000 millones de pesos, o sea, casi hemos logrado duplicar el presupuesto en muy poquito tiempo. ¿Y cómo se ha hecho? Pues combatiendo la corrupción. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues generar inversión. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder generar inversión? Lograr tener certeza justamente con diferentes sectores. Y aquí en el estado de Hidalgo se han venido y han llegado muchas empresas. Ahí está la planta modelo, está YAC. El estado de Hidalgo ha traído ahorita 69,000 millones de pesos de inversiones internacionales. Y cuando revisamos qué países son los que están viniendo a invertir al estado de Hidalgo, son los estados que tienen las mejores percepciones de corrupción a nivel internacional. Entonces no es una coincidencia que estas empresas que son internacionales vengan de países justamente que tienen los menores niveles de percepción de corrupción, lleguen al estado de Hidalgo. ¿Y esto qué es lo que nos ha traído? Pues mucha riqueza. ¿Y esta riqueza en qué se traduce? Se traduce en empleos. Y cuando hay empleos, pues hay dinero. Y cuando hay dinero, pues pagan impuestos. Y cuando estén pagando impuestos, pues el Estado tiene para poder invertir. Y cuando hay inversión, lo que se logra hacer es realmente salir adelante. Cuando llegamos al gobierno del Estado de Hidalgo en el 2016, ya que hay mucha gente que no nos va a poder dejar mentir, había 4 estados que eran los más pobres: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y el Estado de Hidalgo. El día de hoy el Estado de Hidalgo representa la 6ª economía a nivel nacional, en tan solo 6 años. Entonces, lo que sí podemos ver es que es muy importante combatir la corrupción porque nosotros somos el segundo mejor esfuerzo a nivel nacional, de acuerdo al Coneval, justamente en la disminución de la pobreza. ¿Y cómo se logra tener eso? Pues aplicando el recurso público. Si el recurso público llega a quien realmente está destinado, tenemos grandes beneficios. Somos de la zona centro el estado más seguro, somos el 5º estado más seguro a nivel nacional. ¿Cómo se logra eso? Pues teniendo un excelente C5. El mejor C5 que se tiene a nivel nacional es el del estado de Hidalgo. ¿Y cómo logramos tener un C5 que nos costó más de 5,000 millones de pesos? Pues aplicando el recurso. ¿Cómo logramos tener buenos policías? Pues aplicando el recurso. Entonces, por donde lo veamos, justamente el combatir la corrupción, incluso si lo queremos ver como negocio para el Estado, es un excelente negocio para el Estado combatir la corrupción, Sergio. Perfecto, César. Y yo rescato estas ideas increíblemente valiosas que tú nos haces ver, porque efectivamente se dice que la corrupción es un impuesto regresivo, porque afecta a nuestras clases menos favorecidas. Y creo que has tocado un punto fundamental, porque efectivamente la corrupción es un elemento catalizador para la inversión, generador de confianza, eliminación de impunidad, por supuesto, incremento en las contribuciones fiscales, una adecuada aplicación de recursos públicos y sobre todo también disminución de los índices de inseguridad. En una palabra, la corrupción tiene que ver directamente también con el aumento de los niveles de pobreza que pueda haber en una población. De manera entonces que rescato esta primera idea fundamental, César, y que quisiera rematar pidiéndole a Agustín, si fueras tú tan amable, de decirnos también desde tu punto de vista, desde tu trinchera, una trinchera profesional, académica, de servidor público, ¿cómo ves el tema? Realmente se ha hecho mucho en el Estado mexicano, falta mucho por hacer. Debemos de implementar políticas públicas como las que ha instruido el gobernador Omar Fayad, justamente para combatir con eficacia la corrupción. Regularmente cuando hay impunidad siempre se deja una sensación de corrupción, aunque no necesariamente la corrupción es una variable de la impunidad. Sin embargo, sí es un cáncer que corroe a la sociedad, que corroe y que daña a las instituciones públicas
y que lógicamente permea el desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad. Y este tipo de políticas públicas nos permite hacer un combate frontal y sobre todo efectivo para evitar la corrupción a toda costa. Y lógicamente, pues acompañado de algunas otras políticas públicas que nos puedan servir al efecto, como la educación, la concientización. Desde el punto de vista académico es muy importante que a los alumnos desde kinder y desde primaria se les vaya permeando con esa cultura de combate a la corrupción, se les vaya permeando con esa cultura de lo que está mal y de lo que está bien. Eso es fundamental, y más aún en carreras que inciden directamente en las cuestiones públicas, ¿no? Sobre todo en la administración pública. Al final del día es lo que ha traído un mejor desarrollo para el estado de Hidalgo y es lo que puede ayudarnos mucho para sacar adelante a México. Perfecto, Agustín. Agustín, este punto aportas tú una idea también fundamental, cómo se va enriqueciendo, porque tú hablas ahora de un fenómeno tan importante que es la educación como un factor de cambio en los valores, ¿verdad? Y esto creo que también es crucial para poder enfrentarse a este fenómeno. Y ahora sí, entrando propiamente en materia, Cintia, yo te preguntaría, ¿qué papel juegan los denunciantes y testigos de hechos de corrupción? Gracias, querido Sergio. Bueno, pues aquí el gran tema es controlar la corrupción en nuestro país, pues ha sido una tarea bastante complicada. Yo celebro escuchando ahorita al secretario César Mora del gran trabajo que han hecho en Hidalgo. La verdad es que no solo por eso, sino por grandes resultados es que y nos hemos inspirado en muchas cosas de lo que ha hecho Hidalgo en esta materia de lucha contra la corrupción. Entonces, a ver, ¿qué se necesita? Se requiere de un Estado que cuente con herramientas que le permita sancionar la corrupción, que permita no solo perseguirla, sino verdaderamente sancionarla. Cuando se trata pues de actos de corrupción, como todos los hemos visto, difícilmente se denuncia. Creo que es algo que lo vemos porque las personas, pues todos tienen miedo a ser reprimidos, ¿no? Todos tienen miedo a que haya una venganza. Inclusive nosotros en nuestro país vemos que alguien, no sé, en la oficina o en algún ámbito lo está haciendo y dices, bueno, pues yo no lo voy a ir a denunciar porque yo no me quiero meter en problemas. Puede ser desde lo más básico hasta un acto de corrupción que uno pues tiene miedo, es un miedo el que nos frena todo el tiempo. Y bueno, pues esto pasa todo el tiempo con las denuncias, sobre todo en los delitos de alto impacto. El miedo creo que es algo que nos paraliza a todos los mexicanos a poder denunciar. Por eso el resguardo de la identidad de las víctimas y de los denunciantes de testigos es fundamental y bueno, pues que busca salvaguardar la integridad física de quienes intervienen pues en todo este proceso. Y es por ejemplo, que el poner en sus nombres de manera pública, pues puede llegar a ponerlos en peligro. Esto es fundamental y por eso nosotros presentamos esta iniciativa siguiendo el gran ejemplo de Hidalgo, que es la iniciativa para proteger a denunciantes y testigos de hechos de corrupción. Es decir, ¿cómo proteges a los que denuncian un hecho de corrupción? Entonces, bueno, pues por lo general, esta persona que denuncia, pues deciden callar, deciden retractarse, deciden no dar más datos y por eso es muy importante que el Estado proteja a los denunciantes en todo sentido y que los proteja de actos de intimidación, que los proteja de represalias que puedan tener en sus propios ámbitos de trabajo y bueno, pues evitar a toda costa que pueda haber algún tipo de agresión a su dignidad, integridad o bien a su vida o empleo o miedo al que lo corran. Entonces, bueno, pues esta protección es, si se va haciendo, no solo a nivel estatal, a nivel federal, sino lo lográramos hasta nivel municipal, bueno, pues va a aumentar la disponibilidad de información y por supuesto las personas que pueden denunciar los actos pueden estar seguras de que está garantizado su acceso no solo a la información, sino la protección que puedan tener en todos los ámbitos. Entonces, bueno, pues esto
Creo que es lo fundamental, cómo los proteges, cómo los resguardas, cómo garantizas que no los corran de sus trabajos, cómo garantizas que sus nombres no sean públicos y puedas proteger pues sus derechos y puedas protegerlos de todas formas. Creo que es la principal tarea por parte del Estado, querido Sergio. Pues muchísimas gracias, Cintia. Muy valiosa la incorporación de estos principios de carácter internacional de lo que conocemos como los whistleblowers, los soplones, los denunciantes, y cómo esas mejores prácticas han ido permeando hacia el derecho mexicano. Y por esa razón, yo quisiera, en complemento de lo que amablemente nos has planteado, Cintia, preguntarle al maestro César Román, ¿cómo influyen estos denunciantes? ¿Qué papel tienen? ¿Cómo fue que nació en el estado de Hidalgo la idea de regular esta materia? Muchas gracias, Sergio. Fíjate que en primera vimos una gran posibilidad y ustedes recordarán que hubo un caso muy sonado en el cual en el sexenio pasado el estado de Hidalgo se vio involucrado de manera lamentable, que fue conocido a nivel nacional como la estafa maestra. Entonces, en este caso de la estafa maestra, un servidor y la política del gobernador Omar Fayad siempre ha sido de puertas muy abiertas, y dentro de las puertas abiertas que tenemos todos los secretarios, pues siempre recibimos a toda la gente, y cuando empezamos, y que esto es un dato también muy importante, los únicos que tenemos ahorita computando incluso penas, justamente por los casos de estafa maestra, los únicos a nivel nacional es el estado de Hidalgo. Ahorita no estamos todavía en la parte de la judicialización ni procedimientos administrativos, no, ya están computando las penas, están inhabilitados, están sancionados administrativamente también dentro del estado, pero aquí vimos un tema que era muy importante. Yo por decirles que en una de las universidades que se vio involucrado el caso de la estafa maestra, el estado de Hidalgo, que estaba involucrado en una universidad, cuando nosotros llegamos empezamos a ver cuántas personas realmente estaban involucradas. Y había, en donde mínimamente había 21 personas involucradas. No quiere decir que las 21 personas estuvieran dentro del acto de corrupción. Pero había 21 personas administrativamente involucradas. ¿Quién? Desde la gente que aprobó el recurso a nivel federal, desde las personas que los bajaron los recursos, desde las personas que autorizaron esos recursos, desde los directores administrativos, desde quien hace las bases de licitación, desde la Junta de Gobierno, entonces, desde el órgano interno de control, cuando vamos a ver desde la gente que publica las bases de las licitaciones, desde la gente que recibe justamente los entregables, cuando empezamos a revisar todas las personas, pues yo empecé a entrevistar a cada una de estas personas de manera personal, y hubo gente que se acercaba conmigo y me decía, oiga, a ver, espérese, yo lo único que me dedico a hacer aquí en el estado y en esta universidad en específico, es a revisar las bases de licitación. Oiga, ¿y usted no se daba cuenta que esto era un tema anómalo? O sea, que realmente su universidad no tenía la capacidad de poder generar la cura contra el cáncer. No, bueno, a ver, o sea, a la universidad nunca le habían llegado 100 millones de pesos, nosotros tenemos 80 millones de pesos al año. Claro que se me hacía algo raro, pero yo no podía decir nada. Oiga, ¿por qué no puedo decir nada? Bueno, yo lo único que hago es seguir instrucciones. Si yo vengo y denuncio con ustedes, pues me van a correr. Oiga, yo llevo 25 años, estoy a 2 años de jubilarme, es ilógico que usted me pida que yo denuncie. Bueno, si generamos esta empatía, decíamos, bueno, y cuando empezamos a preguntarle a toda la gente, el día de hoy ya, dentro de todo lo que se haya desenmascarado por diferentes asociaciones y por las mismas autoridades, solamente había 2 o 3 personas que estaban involucradas en cada uno de estos casos, y que realmente ellos eran los que tenían el beneficio de manera directa de lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos? Pues también había personas que llegaban a la oficina de un servidor y que decían, oiga, fíjese que esto está pasando en mi dependencia, pero si yo le entrego esta hoja, van a saber que fui yo, porque nadie más tiene esa hoja y nadie más la puede tener. Y había también gente que llegaba a la oficina y decía, oiga, yo escuché una conversación entre 3 personas y estas 3 personas, éramos 5 en esta mesa, si yo denuncio van a saber que fui yo, porque todos estaban involucrados menos yo. Entonces no había ninguna forma de proteger a quien quisiera promover la integridad en el servicio público, porque el día de hoy hablamos de la estafa maestra, de que una institución estuvo manchada justamente por esos temas, pero no hablamos de miles de servidores públicos que son íntegros y que son honestos en el día a día. Entonces no se promueve la integridad. La misma ley el día de hoy no nos permitía promover la integridad dentro del servicio público. ¿Qué fue lo que estuvimos haciendo? Protegerlos de facto.
sin ningún instrumento jurídico. Todas esas denuncias ingresaban y había una protección de facto por parte de la Secretaría de Contraloría y de las diferentes autoridades que forman el sistema estatal anticorrupción. ¿Y qué fue lo que fuimos haciendo este poder de facto? Pero jurídicamente no teníamos ningún instrumento. Y aquí fue donde el licenciado Agustín, quien era el director jurídico justamente de la Secretaría, pues jugó un papel fundamental. Un día nos sentamos, echamos pluma, dijimos qué era lo que se tenía que hacer, vimos qué era lo que se podía hacer, y después de ahí nació la idea, que también quiero comentarles algo. Fue un tema completamente complejo, porque no hay ninguna ley así a nivel nacional, no hay ninguna ley en ninguna otra entidad de este tipo, y generar una ley de cero, el adecuar la ley del Sistema Nacional Anticorrupción al sistema estatal ha sido complicado, incluso para muchos estados. El día de hoy todavía no la tienen homologada, y todavía no dan cumplimiento. Aquí está Rigoberto, que puede dar fe de ello. Bueno, pues el generar una ley de cero de este tipo, pues realmente es un tema muy complejo, en el cual se involucraron a los órganos internos de control, de los organismos autónomos, de los municipios, de organismos autónomos a nivel nacional. Se mandó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al Sistema Estatal Anticorrupción, a todos los miembros. Pasó por muchas revisiones. No fue algo que fuera sencillo, realmente fue de echar pluma alrededor de 2 años, 2 años y medio, pero esta iniciativa fue una iniciativa tan importante para el gobernador, que ha sido la única iniciativa preferente que ha presentado en su sexenio. Entonces, cuando ustedes generan este tipo de condiciones, cuando generamos este tipo de certeza, ¿qué es lo que ha sucedido en el Estado? Pues lograr avanzar de manera efectiva en algo muy importante. La única medición nacional que mide la percepción de la corrupción es el INEGI, y la mide una encuesta que se llama ENSIG. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, éramos uno de los 3 estados más corruptos a nivel nacional. Nos encontramos en la posición número 29 a nivel nacional, de manera lamentable. El día de hoy nos encontramos en el 3er lugar a nivel nacional en la encuesta que se publicó este año, también por el mismo INEGI, la misma encuesta. Entonces pasamos del lugar 29, de ser uno de los 3 estados más corruptos, de acuerdo a la percepción de corrupción, a ser uno de los 3 estados menos corruptos. Pero también aquí es muy importante, pues, que la cabeza esté realmente convencida de hacer esto, que las escaleras sí se barren desde arriba hacia abajo. Entonces, para nosotros fue realmente una gran experiencia. Tengo el gusto de ser amigo de la diputada Cintia López Castro desde hace muchos años. Le compartí justamente estas ideas, le compartí justamente qué era lo que estaba sucediendo en el Estado, y esta iniciativa ella la adoptó como propia. Claro, hizo las modificaciones para que se pueda presentar a nivel federal, y realmente yo le agradezco que siempre le ha dado el reconocimiento al gobernador Fayad, a un servidor, de un trabajo que se viene haciendo en conjunto, pero ya el día de hoy ya se encuentra en discusión. Y también aquí hay datos importantes que comentar, Sergio. Es la primera vez que se define qué es corrupción. Es la primera vez que definimos qué es dato sensible. Bueno, puede haber controversia en esos temas. Está bien que haya de controversia, que haya discusión, pero ya hay un documento sobre la mesa. Discutámoslo, perfeccionémoslo, pero ya tenemos un documento sobre la mesa ahora sí. Pues perfectamente, muchísimas gracias. Y pues para que vean materializada esta obra, pues aquí la tienen. Esta es ni más ni menos que la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el Estado de Hidalgo, que por cierto, muy generosamente nos ha regalado el señor Contralor 30 paquetes con esta legislación. Es una edición de lujo muy bella, en donde viene justamente esta legislación. Ya les he dado a través del chat los datos para que aquellos que estén interesados en conseguirla se pongan en contacto con nuestra asistente, la señorita Viviana Mejía. Muchas gracias, César, por esa generosidad que siempre te ha caracterizado, y además enhorabuena por esta extraordinaria iniciativa. Y yo quisiera, dado que pues el artífice jurídico de esta legislación fue Agustín, pues ¿por qué no nos haces favor, Agustín, de hablarnos de cuáles son las bases legales en las que se sustenta esta legislación? Muchas gracias, maestro. Agradezco la deferencia. Pues bien, tratamos de seguir algunos principios de técnica legislativa, como son la técnica de revisión, el principio de concurrencia, el principio de auxilio. Sí quiero decir que como toda obra humana es susceptible de ser mejorada, es susceptible de ser perfeccionada, y no dudo que en algún futuro tenga que ser modificada o pueda ser observada para su mejor funcionamiento.
Partimos primero del hecho de qué es la prueba. En base a la teoría general de la prueba, a las nuevas causas del derecho probatorio que vienen de Europa, nosotros recordamos que el testigo es aquella persona que percibe los hechos a través de los sentidos y puede reproducirlos de una manera fiel o lo más fiel que se pueda ante la autoridad instructora. O sea, al percibirla con los sentidos, esta información no es una información sensible, es una aportación epistemológica que se hizo de parte del equipo de trabajo que me permitieron liderar. Aparte de ello, bueno, pues como bien dice el señor secretario, tratamos de no incurrir o no caer en reduccionismos filosóficos al momento de hacer todos los marcos conceptuales. Por ejemplo, en el artículo 4 de la ley se trata de definir lo que es el hecho de corrupción, qué es una falta administrativa, qué es la información sensible, y tratamos de no incurrir en reduccionismos filosóficos para que el fenómeno se abarcara de la mayor y de la mejor manera posible. Y si me permite, maestro, bueno, hecho de corrupción se definió por el equipo de trabajo como acción o omisión cometida por los servidores públicos que en ejercicio de sus atribuciones o funciones, con la intención de obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza para sí mismo o para un tercero, o aceptar la promesa de tal beneficio en contravención a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se considerarán también como hechos de corrupción las acciones o omisiones cometidas por particulares vinculados a faltas administrativas graves en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y ahí tratamos repito, de no incurrir en reduccionismos filosóficos. Sabemos que las autoridades, y en tanto actúan como autoridades, tienen facultades y atribuciones, no tienen derechos, y que estas facultades y atribuciones deben de ser estrictamente ejercidas conforme al principio de legalidad. Entonces, todas estas cuestiones filosóficas y conceptuales fueron tomadas en cuenta para la elaboración de la ley. ¿Qué es información sensible? Cualquier dato, estudio técnico, documento, prueba o indicio susceptible de ser admitido para acreditar un posible acto de corrupción. ¿Por qué? Porque no nada más es el testigo, sino también es el perito, o es el auditor, o es el inspector que va a verificar la integridad de una obra pública, de una acción pública, de que las actas públicas o de recursos públicos se estén manejando conforme a la ley. ¿Cómo definimos nosotros al testigo? Toda persona que posee y aporte información sensible sobre posibles hechos de corrupción y que está dispuesta a colaborar con la autoridad competente mediante una declaración, estudio técnico o la entrega de información que ayude a esclarecer los hechos. Entonces, repito, tratamos de no incurrir en reduccionismos filosóficos para abarcar lo mejor que se pueda en el complejo. Tratamos también de no hacer una ley muy elaborada para que no fuera inoperante. Tratamos de hacer una ley que fuera completamente operante, porque como es para el Estado de Hidalgo, tiene la facultad para aplicarla a los órganos internos de control de los municipios, de los 84 municipios que integran el Estado de Hidalgo, facultad de los 6 organismos autónomos que tiene el Estado de Hidalgo y las 86 dependencias y entidades que tiene el Ejecutivo Estatal, además del órgano interno de control del Congreso del Estado y del órgano interno de control del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Entonces, nosotros no quisimos darle muchas armas que no fueran operantes. Tratamos de hacer una ley en la medida de lo posible muy operativa. Y bueno, tratamos repito, de añadir estos elementos epistemológicos. Y otra cosa muy importante que quiero hacer énfasis y que fue muy debatida y fue muy discutida, pero también muy apoyada, es que las medidas de seguridad que establece la ley o las medidas de protección se pueden aplicar desde el inicio de la investigación, durante la investigación, durante el procedimiento de responsabilidad después de emitido el informe de presunta responsabilidad e incluso después de que haya causado ejecutoria la sanción impuesta. ¿Por qué? Porque, como decía el señor secretario, hay gente que participa desde el procedimiento de licitación o de contratación y hay gente que incluso puede ser amenazada después de que ya se impuso una sanción y esa sanción ya causó estafa. Es cuanto, maestro. Gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Yo veo, y no quiero quitarle mérito a lo expuesto por el doctor Barrera,
y desde luego el maestro Román, pero yo veo importantísimas innovaciones en esta legislación que efectivamente tiene una estructura muy sencilla, porque parte de 4 títulos fundamentales. Un capítulo primero que es el objeto de la legislación, en donde precisamente nos da las definiciones de lo que es el objeto material de estudio. Por supuesto, nos dice quiénes son los sujetos de esta legislación. Nos habla de los principios y directrices que rigen esta ley, que aquí me llama poderosamente la atención destacar que habló de la celeridad e inmediatez, consentimiento, dignidad, enfoque diferencial y de perspectiva de género, un enfoque transformador, gratuidad, idoneidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad. Me gusta mucho también quiénes son las autoridades competentes para aplicar esta legislación. Luego, un gran título segundo de esta legislación que nos habla de las medidas de protección para testigos y denunciantes de hechos de corrupción y cómo se establece un procedimiento muy interesante a partir de una solicitud de medidas de protección, porque aquí viene un principio fundamental que defendió muy bien la ley de Hidalgo, que es justamente el principio de la voluntad. Es decir, la protección se da en función de la petición que se haga para preservar el buen nombre, prestigio, la dignidad de la persona. ¿Cuáles son esas medidas de protección que son sumamente importantes? Y desde luego dejamos a un título tercero un registro de personas protegidas, y aquí también hay que insistir en una cuestión muy novedosa que aportan en esa ley y que es el tema de la temporalidad de la protección. No es una protección permanente, ni tampoco, y eso creo que vale la pena enfatizarlo, no se trata de que a través de la protección busquemos la impunidad, porque se podría dar el fenómeno perverso. Y finalmente, los medios de impugnación que tenemos. Esta es una ley muy compleja que al mismo tiempo fue plasmada en forma muy sencilla. Entonces yo quisiera, si me lo permitiera, Cintia, preguntarte, tomando como base el paradigma de Hidalgo, ¿qué fue lo que tú diseñaste para proponerlo a nivel federal? Partiendo de la base, y me voy a permitir nada más darte como antecedente, que al inicio de la presente administración, la Secretaría de la Función Pública emitió una plataforma de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción y pues unos meses más tarde elaboró un protocolo de protección de ciudadanos alertadores. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué pensaste en una ley federal y qué novedades introdujiste en este proyecto con relación al de Hidalgo? Gracias, querido Sergio. Bueno, pues seré muy honesta al respecto. La verdad es que fue como lo han hecho en Hidalgo. Yo no vimos que habría que cambiarle o meterle más cosas. Sinceramente, este trabajo de parte del secretario César Mora, del gobernador Omar Fayad, con esta iniciativa preferente, con todo el equipo jurídico que colaboró, sinceramente, por supuesto que toda ley es perfectible, pero encontramos que venía muy completa. Lo único que hicimos fue actualizarla a nivel federal por este caso exitoso y sobre todo por el caso exitoso con los resultados que hay. Hoy Hidalgo, como bien lo comentaba el secretario Mora, pasó de ser uno de los 5 estados con mayor corrupción a uno de los estados que además aplaudido por diversos organismos, por diversas asociaciones, con diversos reconocimientos por el estupendo trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, pues se atendió las recomendaciones internacionales, se creó un mecanismo específico que permita a los derechos de las víctimas que puedan prevalecer a través de una ley que no existía como tal, con esos mecanismos que comenta César, que prevea no solo proteger a los ciudadanos que denuncian los hechos de corrupción, sino que también no se había definido o sea, exactamente cuándo es un acto de corrupción y cuándo no. Y bueno, pues también a la par lograr resguardar la identidad y proteger a los testigos que forman parte pues de cualquier proceso penal relacionado con el tema. Esta ley, por supuesto,
atiende las recomendaciones internacionales como la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 33, que habla de que, bueno, pues cada estado considerará la posibilidad de incorporar a su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para el tema. Entonces, bueno, pues esta iniciativa es para proteger a los denunciantes de actos de corrupción e incentivar una cultura a la denuncia, porque, bueno, pues como lo hemos visto, es una de las armas más importantes para el cumplimiento de la ley y el combate a la corrupción. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en el proceso legislativo? Es que, bueno, pues el Centro de Estudios en la Cámara de Diputados comentó que, bueno, esto tendría un gran impacto presupuestal, ¿no? Entonces, ahorita estamos en esta batalla donde, bueno, pues sí necesitamos que, por supuesto, que pueda haber nos va a costar en el sentido de que se tiene que destinar recursos para esta protección a testigos, pero por otro lado, pues el beneficio es muy alto si lo comparamos con que vamos a estar verdaderamente atacando el problema de raíz, y este porcentaje, coincido con el secretario César, que no se puede, no es tangible el cuánto hay o cuánto se ha perdido por materia de corrupción, porque en realidad no lo sabemos si no es medible. Pues sin duda será mucho menos la inversión que se pueda hacer a lo que nosotros estamos perdiendo como país por corrupción. Entonces, ¿qué fue lo que adecuamos? Bueno, lo tuvimos que hacer más general, lo tuvimos que ampliar un poco más para que pudiera ser trabajado en las comisiones. Ya pasamos la primera etapa, que fue aprobado por la Comisión de Presupuesto la semana pasada, y bueno, fue esta primera opinión por parte del presupuesto, ya logramos avanzar, pese a que, bueno, ha sido bastante complicado toda esta parte de cabildeo. Creo que el tema de transparencia y anticorrupción, y lo vemos aquí en el tema legislativo, todos dicen que le quieren entrar, pero a la vez, a la hora de la hora, muchos se hacen para atrás. Entonces, bueno, nos ha costado trabajo, ha sido muy difícil. Yo les soy muy sincera, yo estoy en el tema educativo, soy secretaria de la Comisión de Educación, soy secretaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. No ha sido una materia que yo me he enfocado, pero bueno, lo que decidí hacer con esta iniciativa, que tuve todo el apoyo del gobierno de Hidalgo y del secretario César Mora, pues es poder brindar a la federación esta protección a los testigos. Entonces, ¿qué hicimos, Sergio? Tratarla de hacer lo más general posible para que pueda transitar con las diversas fuerzas políticas. Pues muchas gracias, Cintia, muchas gracias. Y ahora voy a empezar con las preguntas incómodas, desde luego con toda prudencia. Yo quisiera abrir la pregunta a nuestro panel. ¿Pueden realmente, desde su punto de vista, los denunciantes ayudar a la recuperación de activos producto de los actos ilícitos de corrupción? Y déjenme relacionarla con otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no se consideró en México la posibilidad de que los denunciantes y testigos de hechos de corrupción tuviesen derecho a un incentivo económico por la recuperación de esos activos que se pudieran obtener con motivo de estas investigaciones? César, si fueras tan amable. Muchas gracias, Sergio. Bueno, mira, comentar algo que fue fundamental, lo que tú estás diciendo, el tema de alertadores de combate a la corrupción que lanzó la Secretaría de la Función Pública. Creo que fue una excelente plataforma, ha sido una excelente política, pero el día de hoy lo único que está sucediendo es que se están enviando a cada uno de los que podrían ser las personas que puedan llevar justamente las diferentes denuncias, a cada uno de los órganos internos de control, a las auditorías, están redireccionando muchas de estas denuncias, pero no hay un seguimiento preciso de qué es lo que está sucediendo con el tema de alertadores justamente de la corrupción, y todo esto se puede manejar incluso desde el anonimato, y en la parte de la ley no se maneja desde el anonimato, si realmente tiene nombre, apellido, y también ahí se dictan justamente las medidas de protección para esto. Y ahorita la diputada comentó algo muy importante y que va aunado a la pregunta que acabas de hacer. ¿Por qué no se consideró el tema del presupuesto? Y también la diputada Cintia decía que ahorita le están diciendo que tiene un impacto presupuestal muy grande la aplicación de esta ley. Pero miren, combatir la corrupción, aquí está Rigoberto, o sea, combatir la corrupción, pues claro que cuesta, pero no combatirla nos cuesta más. O sea, el no combatir la corrupción es más costoso que combatirla. Entonces,
Ese siempre ha sido un argumento. ¿Y qué fue una de las cosas dentro del ámbito real justamente que tenemos aquí dentro del estado de Hidalgo, por el cual no quisimos poner justamente un incentivo? Miren, después de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción, de la nueva Ley General de Responsabilidades, del nuevo Sistema Nacional de Fiscalización, ¿qué fue lo que sucedió? Que a los órganos internos de control y a las auditorías superiores de los estados y a los auditores superiores de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública nos dieron metaatribuciones, nos dieron muchos dientes, nos dieron muchas tareas, nos dieron grandes atribuciones para poder perseguir muchos de los casos, pero nunca, bueno, se creó el sistema estatal anticorrupción, los sistemas nacionales anticorrupción, ¿y qué fue lo que se dio? Nunca lo acompañaron de presupuesto. Entonces, era un incentivo muy perverso. Ahora sí ya tienen todas estas obligaciones, pero sin presupuesto. Entonces, aquí todavía dentro del estado de Hidalgo estamos sufriendo por tener cumplimiento de las autoridades que marca la Ley General de Responsabilidades ya a 5 años de la promulgación de la ley. El estar pidiendo ahora presupuesto adicional para poder tener otra ley con otro tipo de atribuciones realmente iba a ser muy complejo que pudiera pasar esta iniciativa en esos términos. Eso fue uno de los porqués, pero la parte de la recuperación de los activos, la misma Ley General de Responsabilidades ya nos permite hacer la recuperación de los activos. Aquí en el estado de Hidalgo, ahorita le voy a pedir a la gente que está dentro de la Secretaría, en el sector particular, que aquí se encuentra Jaime, que les comparta la primer sentencia de recuperación de activos que ya tiene el estado de Hidalgo, y en la zona centro es la primera sentencia ya en firme que ha causado estado justamente de recuperación de activos aquí por un acto de corrupción que sucedió. Pero yo voy más allá, Sergio. Lo que tenemos que hacer es no recuperar activos, lo que tenemos que hacer es que no pase eso, porque el recuperarlos ya realmente es muy costoso para el Estado. No queremos recuperar los activos, lo que queremos es prevenir los actos de corrupción. Y también aquí algo muy importante, miren, cuando analizamos el caso latinoamericano de cómo es que se persigue la corrupción, y si lo vemos en el caso de Brasil en específico, con el tema de Lavallato y con el tema de lo que salió de Lula, etcétera, vean el crecimiento económico que tenía Brasil en ese entonces. Y vean realmente todo lo que dejó de producir después de Lavallato. Entonces, ¿y cuánto fue lo que recuperó en activos? Ah, sí, recuperó cerca de 1.200.000 hasta el día de hoy. Ya ha dejado de producir billones de reales. Entonces, es mucho más costoso, le costó mucho más a Brasil perseguir la corrupción. Si nos vamos al caso de Brasil, al caso de PPK en Perú, si nos vamos al caso de PPK en Perú, pues también fue más costoso para Perú. Si nos vamos al caso mexicano, el caso de Veracruz, lo que le ha costado a Veracruz el tema de Duarte, después de ser una gran potencia económica, Veracruz, el día de hoy, vean cómo se encuentra Veracruz. Entonces, sí hay que recuperar los activos, sí hay que luchar contra la corrupción, pero de una manera estratégica. Hay que ser grandes estrategias para poder combatir la corrupción, pero lo más importante es que los denunciantes nos van a ayudar y son nuestros primeros alertadores de justamente estos actos para que no se materialicen y no tengamos que llegar justamente a la recuperación de los activos. Para el gobernador Fayad ha sido muy importante un tema, que es la ciudadanización de los recursos públicos, la vigilancia ciudadana, la participación ciudadana en la aplicación de los recursos públicos, en las obras y las acciones. Entonces, no es coincidencia que también el Estado de Hidalgo haya ganado 2 veces consecutivas el premio de Contraloría Social que a nivel nacional otorga la Secretaría de la Función Pública. ¿Y qué es esto? Los ciudadanos supervisando los recursos públicos. Miren, yo sí creo que un servidor público se puede dejar corromper y que un auditor se puede dejar corromper y que alguien de la Contraloría, incluso el gobierno del Estado, se puede dejar corromper. Lo que sí yo ya veo muy dudoso es que un ciudadano al que se le va a dejar un programa o al que se le va a dejar una obra de beneficio directo para él se deje corromper. Ustedes vayan ahorita con un ciudadano y díganle, oiga, es que su calle no la vamos a hacer de concreto, o sea, vamos a hacer de asfalto, le damos 2,000 pesos. A ver si el ciudadano quiere una calle de asfalto en lugar de una de concreto. ¿Qué va a hacer? Se convierte en el primer alertador. Hemos tenido aquí comités muy participativos que han ido a tomar incluso al Congreso para proponer iniciativas específicas en la Ley de Desarrollo Social. ¿Y qué es lo que queremos? Eso, ciudadanía activa, que sean nuestros primeros alertadores. ¿Y qué es justamente lo que queremos propiciar con esta ley? Que los ciudadanos y los servidores públicos realmente estén promoviendo la integridad. Y promover la integridad es justamente pues dándoles herramientas, pero también protegiendo a aquella persona que logre promover esta integridad. Extraordinario, César, extraordinario. O sea, realmente no más vale
más vale fomentar las acciones de prevención y detección más que de sanción, que definitivamente es muchísimo más barato. Sin embargo, me quedo con la inquietud y desde luego no sin darle plena validez al argumento que comenta César, de que la percepción social de que no se castigue al corrupto y que no reponga los activos producto de sus ilícitos, dejan una sensación de desazón en la sociedad. Y entonces yo le preguntaría a Agustín, ¿qué problemas prácticos jurídicos has tenido en la aplicación de esta legislación? Gracias, maestro. Los principales problemas que tenemos es la falta de capacitación o de entendimiento de la propia ley, sobre todo en los órganos internos de control ajenos al Poder Ejecutivo estatal. El temor de la autoridad investigadora o resolutora para poder imponer una medida de protección. Me queda claro que muchas veces, y lo digo con mucho respeto, ese temor proviene de la ignorancia de la propia legislación, pero realmente esas son las dos vertientes más comunes que nos hemos encontrado. Una, el desconocimiento propio de la ley, cómo aplicarla, y dos, el temor de aplicar la ley por temor a cometer una ilegalidad, por temor a cometer una falta administrativa, incluso por temor a cometer un delito, o bien por temor a violentar derechos humanos. Y a mí me gusta, muchas gracias, Agustín. Y a mí me gustaría enfatizar en un punto, dado que con la nueva estructura de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que como ustedes saben, establece las bases de coordinación entre los 3 niveles de gobierno, federación, estados y municipios, pues hoy se habla de la tramitación de los procedimientos en forma de juicio y los denunciantes ya tienen el carácter de parte en el procedimiento, inclusive tienen la legitimación procesal para accionar en las distintas etapas del procedimiento. Mi pregunta sería también, y esto nada más para alguna precisión que nos hicieras la bondad, Agustín o César, una precisión nada más, porque el denunciante puede llegar a convertirse en parte del procedimiento. El testigo no está así considerado en la ley. ¿Cómo ven ustedes esa diferencia? Me está preguntando, oye, pásame. Bien. En términos de la teoría general del proceso, el testigo es un sujeto procesal, no es parte del propio proceso. No entra dentro del triángulo clásico que propone Carneluti del triángulo procesal. Sin embargo, sí se vuelve una pieza importante desde el inicio de la investigación hasta la imposición de la sanción, y por eso la necesidad de protegerlo, aunque no sea parte del proceso. No sé si es suficiente, maestro. Me parece muy prudente el comentario y sí quería, sobre todo en beneficio de quienes nos están acompañando, hacer esta aclaración para diferenciar muy bien lo que es la figura del denunciante como parte del testigo, que es ciertamente un sujeto en el proceso. Y yo quisiera ahora tocar otro tema y que inclusive por eso agradezco mucho la presencia del licenciado Rigoberto Martínez, que es el director jurídico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que pudiésemos platicar un poquito, Cintia, ¿cuál crees tú que sea el papel que debemos de jugar los ciudadanos en la promoción de esta cultura de la denuncia y específicamente los comités de participación ciudadana, tanto del Sistema Nacional Anticorrupción como de los sistemas locales anticorrupción? Y así que podamos ser también agentes de pues cambio para la protección y fomento de esta cultura. Gracias, querido Sergio. A ver, me parece fundamental para todos los que no están familiarizados en el tema, que pueda haber muchas más campañas de difusión. A ver, yo se los digo, yo represento el distrito de Tepito, Peralvillo, La Guerrero, Morelos, en la Ciudad de México, es el centro de la Ciudad de México, es una de las zonas, pues, con altos problemas de corrupción porque podría ser la capital de la propia Ciudad de México. ¿Qué pasa ahí?
Nadie quiere denunciar por miedo. Y por otra parte, la gente que quiere denunciar, por ejemplo, un cambio de uso de suelo, que quiere denunciar, yo lo veo, trabajo muy de la mano con la alcaldesa y bueno, pues lo platicamos todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para evitar la corrupción en los propios funcionarios públicos, ¿no? De la alcaldía, cuando no se tiene control? Es más, querido Sergio, yo te lo digo, a mí me da pavor proponerme o el día de mañana competir en una alcaldía, porque ¿cómo controlo la corrupción? Yo misma me lo pregunto. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo le hago para que, si yo no soy una persona corrupta, cómo le hago para que mi equipo no caiga en eso? Yo creo que ahí, como bien lo decías tú y lo decía el doctor César Mora, es con los ciudadanos. ¿Qué necesitamos? Primero, hoy tenemos mecanismos muy claros como son las redes sociales, tenemos mecanismos digitales. Necesitamos, voy a agarrar el teléfono para eso, con un clic poder denunciar, con un clic poder contactarnos, con un clic poderlo decir. Por ejemplo, ahora que estuve aquí para llegar a las reuniones aquí en Naciones Unidas, en los taxis hay subes al taxi y todos los taxis, bueno, tienen sus cámaras, ¿no? Pero además tienen un teléfono. Si el taxista te quiere cobrar más, que no pasa, ¿no? Como en México, que si te ven extranjero, que si te ven de la zona, que si no, son diferentes tarifas. Bueno, pues hay un teléfono donde contestan de manera inmediata. Creo que algo que nos falta en México es que no hay mecanismos reales. A ver, para los que no estamos, o sea, que no somos pues especialistas en el tema, sino bien somos ciudadanos comunes, ¿no? Y que no saben estos mecanismos de participación como los comités o que no saben de muchas cosas. Creo que las redes sociales juegan un papel fundamental y debe de haber mecanismos inmediatos. Es decir, a ver, yo en la Cámara de Diputados, si veo que hay un acto de corrupción, ¿a dónde se denuncia? ¿Cómo se hace? Si yo en mi trabajo, si yo en una escuela, si yo, ¿cómo se denuncia? Yo creo que a veces lo que nos ha pasado es que creamos mecanismos muy complejos y no nos vamos a algo rápido donde haya una página que te contesten, un mensaje que te contesten, algo de manera accesible para que no te quite mucho tiempo, puedas denunciar y realmente lo puedas hacer. Yo diría, falta quitar toda la burocracia que hay en estos mecanismos de denuncia, crear mecanismos mucho más innovadores, mucho más frescos, mucho más accesibles y también diría accesibles no solo en el hecho de cuánto tiempo me voy a tardar en llegar a esa denuncia, ¿no? A ver, mucha gente vive un acto de corrupción o ve un acto de corrupción y ni siquiera quiere ir al Ministerio Público por la falta de tiempo que va a ir a tardar allá. Entonces, imagínate ahora ver un acto de corrupción en una oficina, pues nadie lo va a querer ir a denunciar. Creo que necesitamos mecanismos rápidos y por otra parte que sean incluyentes, donde pueda ser mucho más accesible para todo el tipo de gente. Es decir, que una persona de medianos recursos, de bajos recursos, ¿cómo le haces para que una persona que no tiene un grado de estudios lo pueda hacer con un sentido común? Yo lo diría, como Katia lo acaba de poner en el chat, en Guanajuato se están creando mecanismos, necesitamos mecanismos rápidos de contacto, sencillos, donde la gente le puedas explicar a la gente que si tú ves un acto de corrupción, ¿hacia dónde te tienes que dirigir? Muchísimas gracias, Cintia. Y César, para irnos perfilando hacia ciertas conclusiones, este esfuerzo sin precedente que se realizó en el estado de Hidalgo y que, bueno, pues sabemos que concluye un periodo de gobierno, ¿con qué sensación te quedas al finalizar tu administración? ¿Qué áreas de oportunidad consideras que se quedaron todavía pendientes de ser atendidas con esta legislación? Tú lo dijiste, como toda obra humana, es perfectible naturalmente y desde luego caminar sobre una creación ya hecha es mucho más fácil que partir, como diría un maestro, del trauma del papel en blanco. Sí, claro que sí, Sergio. Bueno, fíjate que yo me quedo con una gran satisfacción, ¿eh? O sea, yo me quedo realmente muy, muy feliz
muy, muy contento, no satisfecho al 100%, porque bueno, haber aparecido en tercer lugar como uno de los estados con menor corrupción, eso me hace muy feliz, pero no me deja satisfecho, me hubiera gustado estar en primer lugar. Digo, el gobernador Omar Fayad nos ha dejado realmente aquí la vara muy alta. Él ya en sus últimos meses de gobierno sigue calificado como uno de los mejores gobernadores a nivel nacional, entonces ya es hora para que incluso su percepción estuviera muy por debajo de la media nacional y sin embargo pues sigue apareciendo realmente dentro de estos estándares. Fíjate que justamente Katy acaba de tocar un tema aquí en el chat y la diputada López Castro también algo muy importante. Nosotros nos quedamos justamente en el tintero y también vi aquí en el chat que mandan saludar a Ricardo González, al fiscal anticorrupción del Estado de Hidalgo. Fíjense que aquí con el fiscal hemos hecho un excelente mancuerno, un excelente trabajo. ¿Y qué es justamente lo que se queda en el tintero dentro de una de las perspectivas que tiene la Secretaría de Contraloría? Es justamente tener un mecanismo único de denuncia a nivel nacional y a nivel estatal. En el Estado de Hidalgo tan solo hay más de 130 formas de denunciar actos o hechos de corrupción. Entonces, pero aparte, no hay quien le dé seguimiento a qué sucede con una de las denuncias. Entonces, yo creo que todas las denuncias que se presenten, lo que se tuviera que hacer es justamente tener una plataforma única, un 911, pero de denuncias para los actos de corrupción, y que ahí podamos ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, esta denuncia la tiene la diputada Cintia López Castro. ¿Qué está sucediendo con ella? ¿Por qué tiene 3 meses ahí si yo le presenté un audio, le presenté un video, le presenté evidencias, le presenté incluso una fe pública? ¿Por qué no la ha movido? ¿No? ¿Por qué la archivó? Y después ya pasó con Rigoberto. ¿Y qué está sucediendo con Rigoberto? Mi Rigoberto a los 3 días realmente la logró judicializar. Muy bien, Rigoberto. Y que sea transparente y que el Comité de Participación Ciudadana pues nos ayude en eso también. O sea, los CPCs en los estados, los CPCs a nivel nacional, que sean realmente los que estén vigilando el actuar de los órganos internos de control, de las auditorías, de los tribunales, de las fiscalías, y que todos estemos dentro de una pecera para el escrutinio público, y que realmente esa información pues, no se quede como reservada, sino hay información reservada, pero que el proceso pueda ser completamente transparente. Porque el día de hoy, con lo que tú comentas con los alertadores, a mí me llega justamente una denuncia que se recibió en la plataforma Alertadores de la Secretaría de la Función Pública, y yo puedo decir, bueno, es que no me tocaba a mí, y la puedo archivar, o la puedo enviar justamente al órgano interno de control que sea su competencia, o al Poder Judicial, o a donde realmente tenga que llegar, pero no hay una transparencia en eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle resultados a la ciudadanía. O sea, si ya la gente se está armando el valor de ciudadanizarse, de denunciar, de poder decir qué es lo que está pasando, miren, y que esto es algo muy importante. ¿Qué es lo que también sucede cuando se combate la corrupción? Pues hay temas colaterales. Ahorita quien manda a saludar al doctor Ricardo González, pues el doctor ahorita el día de hoy tiene mucho más denuncias que la Fiscalía Anticorrupción a nivel nacional. Pues nos llenamos de denuncias. Y las denuncias pues es mucho trabajo. Nosotros en el estado de Hidalgo, siendo un estado tan pequeño, el estado de Hidalgo tiene 3 millones de habitantes, hombre. Entonces es como si fuera Iztapalapa, es como si fuera Ecatepec, más o menos. Y aquí representamos el 10.9% de las investigaciones administrativas a nivel nacional de acuerdo al INEGI. Y tenemos el 25.9% de las resoluciones a nivel nacional en materia administrativa, la Secretaría de Contraloría. ¿Qué es lo que se está haciendo? Combatir la impunidad, que quien denuncie realmente sí pase, que sí se abran las investigaciones y que nos vayamos a las sanciones y que se hagan públicas, porque realmente es lo que empieza a inhibir, porque la gente sabe que sí sucede. En el estado de Hidalgo somos los únicos que tenemos el día de hoy incluso sancionados, inhabilitados y destituidos, incluso secretarios de Estado del actual gobierno, directores de organismos públicos descentralizados del actual gobierno. Entonces, aquí sí pasa. Bueno, pues ¿cómo se llega a ser secretario? Pues teniendo la empatía justamente de quien dirige los destinos del Estado. Pero así sea su amigo, pues sí sucede. ¿Cómo se llega a ser director de un organismo público descentralizado? Pues también teniendo amistad, empatía, cercanía y confianza de quien dirige el Poder Ejecutivo a nivel estatal. Pero si esa confianza se traiciona y las cosas no se hacen bien, pues también ellos mismos van a tener estas consecuencias. Entonces, yo creo que hay varias cosas que están en el tintero y la más importante es que generemos un mecanismo único de denuncias a nivel nacional.
Muchísimas gracias, César. Me quedo extraordinariamente bien impresionado con estas reflexiones tan importantes, porque si hay un efecto perverso de la corrupción, es precisamente la complicación administrativa. Diríamos de otra manera, la simplificación administrativa es inversamente proporcional a la corrupción. O sea, si nosotros metemos trabas y complejidades aún en los mecanismos de denuncia, evidentemente que se van a perder en el papeloducto de no sé cuántas instancias y conductos para poderlas conducir. Y Agustín, ¿tú ves alguna otra área de oportunidad, amén de las que menciona César, en la legislación que tú mismo contribuiste a crear? Gracias, maestro. Sí, veo muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, podemos trabajar un poco más en los medios de impugnación, detallar o hacer más acabadas las medidas de protección, sobre todo en tratándose de servidores públicos. Son las áreas de oportunidad que yo le veo y que, si bien es cierto, no es esencial por este momento atenderlas, sí se debe pensar en ellas en un futuro. Y bueno, maestro, si me lo permite reiterar que el combate a la corrupción no es nada más participar en la creación de una nueva ley. Se requiere un conjunto de políticas públicas y de determinadas acciones que nos lleve a hacer un combate frontal a la corrupción. Y quiero hacer mención muy especial que bajo el liderazgo del señor secretario, nosotros logramos ser una de las primeras entidades a nivel nacional que en el nuevo sistema penal acusatorio al órgano fiscalizador se le reconociera como un interés especial para acudir a los procesos penales, al grado de poder impugnar, de poder participar activamente en el proceso y de ofrecer pruebas. Y eso se logró en el estado de Hidalgo apenas hace unos meses. Y eso es el ejemplo de cuáles son las acciones o políticas que se pueden llevar a cabo. Es un sinnúmero, pero es un buen ejemplo para seguir adelante y ver que hay muchas áreas de oportunidad y que no se centran en una sola acción o en una sola política. Muchísimas gracias, Agustín. De verdad que podríamos seguir platicando toda la tarde respecto a este tema tan importante. Yo quisiera, como es tradición en nuestra comisión, pedirle a nuestros asistentes si en un minuto nos pudieran dar su gran conclusión o un último mensaje para todos los barristas. Cintia, si fueras tan amable. Gracias. Bueno, a mí me interesa mucho poder seguir en contacto con ustedes. Ya les dejé mi Instagram, mi Twitter. Entonces, me interesa mucho aprender de lo que ustedes están haciendo, ver, enriquecer esta ley que presentamos. Vamos a estar haciendo trabajo en comisiones. Ustedes, la verdad, son los expertos. Aquí hay una comunidad muy vasta, que conocen del tema. Veía el caso de Katia, veía el otro caso que comentaban de otro estado. Es decir, a mí me interesaría mucho, Sergio, que a través de su conducto pudiéramos seguir en comunicación, ya que si esto se nos atora en comisiones, hay más requerimientos técnicos, tenemos que hacer un foro, pues me encantaría poderlos invitar. ¿Qué les tengo que decir? Que estamos en la lucha contra la corrupción desde el ámbito legislativo. No solo lo hago todos los días desde mi trabajo, en todo momento, a todo lugar, sino también, pues como bien lo decían ahorita, no solo se lucha contra la corrupción haciendo una ley. Creo que en mi caso lo hacemos todos los días. Sí me interesa mucho que logremos esta ley a nivel federal, porque el gran problema, el gran quiste cancerígeno de México es la corrupción. Entonces, creo que, como bien lo decían, hay que trabajar sociedad con el gobierno, con organizaciones, con ciudadanos, con autoridades para poder hacerlo. Tienen mi compromiso y muchas gracias, Sergio, por invitarme a este foro. Muchas gracias al secretario César Mora, mi amigo entrañable, por esta oportunidad y además por ayudarme con esta gran ley, y a todos ustedes ha sido un gusto. Aquí están mis datos y pues feliz de la vida de poder seguir en comunicación y seguimos en la lucha. Y felices nosotros también, Cintia. Enhorabuena, muchísimas gracias por esta reflexión final tan bonita que nos dejas, y de verdad que haremos eco a tu petición y estamos prestos a participar en los foros a los que nos convoques, encantados de la vida. A ver si hacemos un foro, querido Sergio, a raíz de esto, lo comentaré con el secretario César, contigo y con todos, a ver si hacemos
ahora para septiembre un foro en la Cámara de Diputados respecto al tema. Les mando un abrazo y los espero a todos. Cuenten con nosotros, cuenten con nosotros. César, si nos pudieras dar un último mensaje. A ver, ahí está. Adelante, César, sí. Muchas gracias, Sergio. Yo primero agradecer realmente infinitamente el gran interés que se ha tenido por esta ley, que ha sido un precedente a nivel nacional, algo que se hizo de la mano con el gobernador Omar Fayad y que realmente esto lo fue encabezando. Agradecerle mucho a todo el equipo de la Secretaría de Contraloría, a Agustín, que fue quien realmente estuvo dirigiendo todo el equipo de trabajo, que como les dije, realmente no fue un tema sencillo, fue un tema muy complejo. Todos los que somos abogados, el crear una ley de cero es realmente algo muy complejo. El conjugar las visiones, el haber ido al Auditorio Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a la ONU, a la Embajada Británica, a la USAID, el haber tocado base con algunas personas del Sistema Nacional Anticorrupción, con la fiscal anticorrupción a nivel nacional. Realmente no fue un tema sencillo, pero el día de hoy ya se tiene un documento sobre la mesa, ya puede ser perfectible, el día de hoy ya lo estamos debatiendo. Y agradecerle mucho a quien realmente se apropió como si fuera propia esta iniciativa, a la diputada Cintia López Castro, quien el día de hoy la está impulsando a nivel federal. Ya hubo varios intentos anteriormente de impulsar leyes de esta manera, de esta forma parecida. Yo le pediría mucho a todos los asociados de la Barra Mexicana de Abogados que la acompañemos a la diputada, todos como sociedad civil, a que esto realmente sí pase, que realmente sí suceda, que no haya aquellos intereses oscuros de aquellas personas a los que no les conviene que los ciudadanos se protejan para denunciar, que no les conviene que estén denunciando a los ciudadanos. Tenemos que realmente empezar a cerrar filas entre todos nosotros, en ser participativos justamente como en estos foros, para que podamos estar debatiendo, para que podamos estar impulsando, que realmente sea algo que se tenga que perfeccionar, que se perfeccione, sea algo que se tenga que debatir, que se debata, pero que no sea un pretexto. El tema presupuestal, que no sea un pretexto, algo que se pueda encontrar mal en la misma ley, para que esto no se pueda echar a andar. Si se tiene que corregir algo, que se corrija. Entonces yo aquí lo que les diría es, para mí ha sido muy grato que ya no solamente en la Barra Mexicana, sino en otros foros nos han invitado a poder platicar justamente de esta ley que ya pueda ser de un interés público. Yo les puedo comentar que también el proceso legislativo, el llevarla como una iniciativa preferente de un gobernador no afín a un Congreso mayoritariamente de otro color dentro de la entidad y que de manera política se hubiera aprobado justamente por casi la mayoría de los diputados, solamente hubo un diputado que no la aprobó y es por algunos intereses muy particulares, pues realmente también nos llena de mucho orgullo. Nosotros seguimos estando a sus órdenes dentro de la Secretaría de Contraloría, y a pesar de que ya no estemos en algunos meses en la Secretaría de Contraloría, seguimos estando a sus órdenes para cualquier otro tema que quieran comentar de y del trabajo que ha hecho la Secretaría. Pero aquí lo más importante es el legado que se está dejando ya ahorita dentro del Estado de Hidalgo, y que es una de las líneas de acción que también es importante comentar, que ya hemos llevado a la Comisión Permanente de Contralores de Estado Federación, también para que pueda tener el impulso de todos los contralores a nivel nacional. Eso sería mi mensaje y muchísimas gracias, César, y desde luego quiero hacer mías las palabras del licenciado Rigoberto Martínez, director jurídico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de que tanto la diputada Cintia López como todos aquellos impulsores de estas iniciativas se sientan cobijados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema, para que sean ellos pues también un vehículo como operadores de la norma jurídica. Muchísimas gracias, licenciado Martínez, por favor, y le deja nuestro cariño y nuestro respeto, desde luego, al señor secretario técnico, don Roberto Moreno Herrera, quien está asumiendo, como ustedes lo saben, recientemente el encargo, y creo que dentro de su agenda él tiene mucha preocupación, entre otros aspectos, sobre este tema en particular. Y por último, y no menos importante, naturalmente, Agustín, ¿qué conclusión nos darías? Muchas gracias, maestro. Bien, pues en primer lugar agradecer a la Barra la oportunidad que nos ha dado para presentar este trabajo que se hizo en conjunto, se hizo en un gran equipo. Por otra parte, pues reiterar mi agradecimiento y compromiso al señor secretario por la oportunidad y el apoyo que me dio para este proyecto. Y asimismo invitar a los compañeros barristas a que critiquen la ley
la construyan, la deconstruyan, la deshagan, para perfeccionarla y que sea un buen instrumento en la sociedad para el combate a la corrupción. Y por último, pues pedirle a todos los compañeros ciudadanos de cualquier tipo de profesión, de cualquier estado de la República, que todos podemos poner nuestro granito de arena para combatir a la corrupción. No es justo que queramos al policía que no nos levante la multa por estar mal estacionados, pero sí que le venga a quitar las placas al vecino porque no me gusta su coche, ¿no? Entonces, yo creo que esos son aspectos que debemos ir cambiando el chip, y yo creo que todos y cada uno de nosotros podemos poner ese granito de arena para combatir a la corrupción y lograr un México mejor. Pues muchísimas gracias. Y simplemente para concluir, dos cuestiones. Les recuerdo la generosa donación que nos hizo el maestro César Román Mora, habiéndonos hecho el favor de regalar 30 paquetes de lujo, de verdad, muy bonita edición de esta nueva ley de Hidalgo. Para aquellos que estén interesados, ya desde el chat les pedí que se pusieran en contacto con la señorita Viviana Mejía de nuestra comisión, pues para ver de qué manera poder pasar a recogerla o enviárselas, etcétera. Y también me hizo el ofrecimiento el licenciado César Román Mora, me hizo el ofrecimiento de que él, como participante de la conferencia permanente Estados-Federación, está ocupado de la difusión editorial y tiene a su cargo la revista Contralores México. Él muy finamente también nos ha ofrecido comenzar a mandarnos ejemplares de esta revista para que vayamos viendo también los avances que al interior del gobierno federal y de los gobiernos locales se está realizando en materia de control interno. Muchas gracias, César, y no quisiera despedir esta sesión sino pidiéndole a la señorita Viviana Mejía y por conducto del maestro Luis Hernández que fueran tan amables de darles un reconocimiento a nuestros participantes. Adelante, mi querido Luis. Gracias, querido Sergio. La Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento a la maestra Cintia Ileana López Castro por su participación en la sesión de la Comisión Anticorrupción con el tema La protección de denunciantes contra la corrupción en México, firmado en la Ciudad de México el 29 de junio de 2022 por el maestro Sergio Eduardo Guacuja Betancourt como coordinador de la misma. Muchas gracias, me siento muy honrada de este reconocimiento, de esta distinción. Muchas gracias a la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados. Muchas gracias, querido Sergio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a mi querido amigo César por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por esta participación y contacto. Ha sido un honor. Muchas gracias. Asimismo también, adelante, Luis. Con mucho gusto, Sergio. La Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento al maestro César Román Mora Velázquez, también por su participación en la sesión de la Comisión Anticorrupción con el tema La protección de denunciantes contra la corrupción en México. El 29 de junio del 2022 se firma este documento a nombre del maestro Sergio Eduardo Guacuja Betancourt como coordinador. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Luis. Y finalmente, pues no quiero dejar de mencionar también, adelante, Luis. Es igual un honor y la Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento al maestro Agustín Manuel Barrera Carrera por su participación en la sesión de la Comisión Anticorrupción con el tema La protección de denunciantes contra la corrupción en México. Ciudad de México, 29 de junio de 2022, maestro Sergio Eduardo Guacuja Betancourt, coordinador, es el firmante. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes y desde luego despido con mucho cariño a quienes nos hicieron el favor de acompañarnos, Cintia, César, Agustín, mil gracias. Y nada más, como les anticipé, quisiera robarles 3 minutos más de su fineza para que, pudiendo cumplir con los estatutos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, debemos de realizar una breve sesión extraordinaria de los miembros de la comisión para los efectos de designar a uno de nuestros miembros como parte del colegio electoral. Entonces, yo quisiera someter a la consideración de ustedes
a la persona del licenciado Roberto Guadalupe Gari Ortiz, que ha sido un entusiasta participante de la comisión desde hace 7 años, desde que se fundó, y que pues quisiéramos darle la oportunidad de que participe en este máximo órgano electoral de nuestro colegio. Si ustedes estuvieran de acuerdo, ¿podrían hacerme la bondad de manifestar su consentimiento? Yo también. Bien, entonces, vista esta formalidad, y perdonen pues lo rápido que lo hacemos, pero para efecto de cumplir cabalmente con los estatutos de nuestro colegio, les agradezco muchísimo que nos hayan dispensado unos minutos más. Y nuevamente agradezco de verdad en todo lo que vale la presencia de ustedes. Siempre es extraordinariamente enriquecedora. Gracias por sus inteligentes participaciones, no solo de nuestros expositores, sino de todo el público. Y nuevamente no quiero dejar de agradecer al secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, que también pues nos hizo el favor a través del licenciado Rigoberto Martínez de hacerse presente el día de hoy, en la inteligencia de que cuenten con la Barra Mexicana Colegio de Abogados como gremio comprometido en la ética y la integridad en la actividad profesional para los altos fines que se persiguen en esta materia. Diputada, nuevamente, de veras, Cintia, mil gracias por regalarnos un espacio en las Naciones Unidas. Nos sentimos muy honrados y muy orgullosos de tu representación de nuestro país por allá. Desde luego, César y Agustín, de verdad, muchísimas gracias a todos y les deseo que tengan muy buena tarde. Y les recuerdo... Mi querido Sergio, antes de cortar, también agradecer a la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo su participación y presencia en esta sesión, y a Jorge Sepúlveda, secretario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Jorge, muchísimas gracias. Dispénsame que con este formato de galería de pronto se pierde. Perdóname. Pero yo aquí estoy atento saludando a los alumnos de la Libre de Derecho del Estado de Hidalgo y a nuestro secretario. Y nuestro secretario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias, Jorge. Gracias por habernos acompañado en esta sesión. Encantado, padrísima sesión. Felicidades. Y desde luego a todos los miembros de la comisión. Katia, muchas gracias. Toño, en fin, a todos, gracias por habernos acompañado. Muchas felicidades y no se les olvide pasar por sus regalos que nos hicieron favor nuestros patrocinadores el día Navidad de hoy. adelantada. Gracias a todos. Tarde. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, diputada. Gracias, César. Gracias, Agustín. Gracias. Gracias a todos. Gracias.